En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Para más de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos directamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente estamos aquí para prepararnos a la misa dominical de este fin de semana del 20 y 21 de septiembre. Los textos bíblicos son del profeta Amós, capítulo 8, versículo 4 al 7, Salmo 112, la carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 8, creo que es la primera carta, y el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo del 1 al 13. Nuestro Señor nos dice en el Evangelio, ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Tenemos un texto y las lecturas de hoy nos invitan sobre todo a poner en perspectiva nuestros bienes materiales, nuestras riquezas, nuestros bienes que acumulamos aquí en esta tierra para que no nos priven del cielo. Es un tema que venimos abordando en las lecturas en los últimos fines de semana, al menos en el último mes y medio. Hemos visto la cruz, el camino estrecho, la necesidad de negarnos a nosotros mismos para eh, escoger y elegir a Dios antes que a las cosas pasajeras, efímeras y que se acaban pronto. En este fin de semana, la primera lectura y el Evangelio se centran en la necesidad de usar bien nuestros bienes materiales, nuestras posesiones, para agradar a Dios, para servir a los necesitados, para dar limosna, ser generosos con los que son pobres y no tienen mucho en su vida, y así poder abrir camino y poder también acumular tesoros en el cielo. La Sagrada Escritura, por lo tanto, nos presenta lecturas que nos ayudan a poner las riquezas en la perspectiva y el orden correcto, para que no nos priven de nuestro amor a Dios y al prójimo. Ahí está el resumen más o menos de este fin de semana. En última instancia, se trata de aquello en lo que se confía. Hoy en día muchos de nosotros tenemos la riqueza material, pero pocos de nosotros somos realmente felices y capaces de encontrar la paz para nuestras almas. Decía un dicho hace un tiempo que lo escuché del cantante católico Martín Valverde en uno de sus cantos. Mientras él meditaba, decía él, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Rico no es el que más tiene dinero, casas, posesiones, sino el que menos necesita, el que se da cuenta que no depende su felicidad de lo que pueda tener o no tener, sino el que se sabe, como decía San Francisco de Asís, que teniendo a Dios lo tiene todo. No que las riquezas sean malas necesariamente, de hecho muchas personas de dinero ayudaron a nuestro Señor en su propio ministerio público y así ha sido a lo largo de la historia de la Iglesia, mucha gente buena que ha alcanzado la riqueza por su lucha, su trabajo honesto, sincero, y ha apoyado el trabajo y la obra de la iglesia y de la evangelización. Es decir, las riquezas no son malas en sí, pero si no se tiene cuidado nos pueden apartar de Dios y del camino al cielo. Por eso nuestro Señor nos pone en guardia. El profeta Amós, en la primera lectura del día de hoy, vamos a ver un poquito quién era él, ¿no? El profeta Amós profetizó alrededor de los años 770 o 760 antes de Cristo, durante el reino del rey Osías de Judá y Jeroboam II de Israel. En aquel tiempo habían dos reinos, el del norte y el del sur.
El del sur era Jerusalén, el del norte era de Samaria, y se había dividido el reino después de Salomón, que su hijo dividió el reino, uno de sus hijos terminó dividiendo el reino y se partió en dos. Era un judío de Tecoa, el profeta Amos, una aldea al sur de Jerusalén, un agricultor, un criador de ovejas y un cultivador de una huerta de sicomoros que daban higos muy dulces, frutos muy dulces. Hay un detalle en esta parte y es la misión que va a tener Amós y todos los que predicamos, de hecho, la palabra de Dios. Cuando cuidaba de la huerta, en ese fruto, cuando estaba ya llegando el tiempo para que ese fruto madurara, lo que hacían era que con una punza, con algo punzante, el agricultor iba y hacía una perforación en el fruto y salía como la leche de ese fruto, ¿no? Lo que había dentro, como una lechita, y eso permitía que el fruto madurara más pronto. Y esta es una imagen que a mí me parece muy, muy bonita. Cuando predicamos la palabra de Dios es para que llegue al corazón, como toca el corazón y lo abre para que salga de ahí lo que no es de Dios y pueda entrar su vida y su sanidad y su salvación. Esa es la misión del profeta, esa es la misión del predicador de la palabra de Dios. Oseas fue llamado por Dios para predicar a un pueblo que estaba contento de su prosperidad financiera, de sus riquezas, pero que se estaba olvidando y se había olvidado de Dios y de la justicia hacia los más necesitados. 750 años antes de Cristo, Israel disfrutaba de una época de gran prosperidad financiera y material, pero espiritualmente estaban en bancarrota. En su prosperidad perdieron su enfoque en Dios. Y esto nos puede pasar a todos. Tenemos dinero, tenemos trabajo, tenemos bienes, tenemos salud, y de pronto queremos trabajar todos los días más y más, hasta el domingo, hasta que ya no tenemos tiempo para Dios, ni para cuidar, ni que nos importe la vida de los demás. Nos enfocamos mucho en lo material. El sábado y la luna nueva eran días de oración y descanso, como lo manda la Biblia, ¿no? Tercer mandamiento, santificará las fiestas. Los israelitas resentían esta interrupción en lo que consideraban más importante en la vida, que era ganar dinero. Aquí los israelitas veían un obstáculo a sus ganancias. El efá y el ciclo, que eran formas de medida en aquel tiempo, eran pesas utilizadas para comprar y vender. No usaban pesas honestas, engañando así a tanto a sus proveedores como a sus clientes. Incluso explotaban a sus clientes mezclando materiales inútiles con los productos que querían vender, como mezclar paja con trigo. El mundo ha cambiado considerablemente desde entonces, pero en muchos sentidos la naturaleza humana permanece la misma. Yo me acuerdo cuando pasaban todas las mañanas en mi casa allá por Guatemala, a las 6:30 mi mamá nos levantaba a nosotros los niños para ir a comprar la leche, y la leche pasaba exactamente 6:30 de la mañana, y tenía uno que bajar a cierto lugar, porque estábamos como en una subidita, para que nos dieran 1 litro de leche y comprarlo. Pero resulta que la leche pues era más agua que leche, ¿verdad? Era una mezcla de mucha agua con poquita leche. Pero eso es lo que nos vendían como leche. Aquí era una prueba de cómo podemos utilizar deshonestamente y vender gato por liebre, como dice el dicho, ¿verdad? Eh, Compramos algo y nos dan totalmente algo diferente. Así estaba el pueblo de Israel. Entonces Dios les dice, por hacer esto, no les va a ir bien. Tiene consecuencias el ser injustos con Dios y con nuestros hermanos necesitados, o engañar a los demás pretendiendo darles un producto que no es el que nos están pagando. O sea, hay mucho cuidado aquí. Aquí vienen muchas cosas prácticas para los que tienen negocios, los que hemos trabajado en empleos donde queremos hacer menos trabajo y queremos que nos paguen más de lo que hemos sido contratados para hacer. Entonces, hay que ser justos con nuestros empleadores y con el trabajo que hacemos, y también hay que ser justos con el precio que pedimos por los productos que ofrecemos y el producto mismo, la calidad de ese producto que le vamos a vender a los demás. El Salmo 112 más o menos repite ese tema
de la justicia divina, de cómo Dios ve que si nuestro corazón se aleja de Él y caemos en pecado, es decir, en injusticias contra Él, es nuestro deber en justicia adorar y darle nuestra adoración y tiempo al Señor, pero también es nuestro deber en justicia darle a nuestros hermanos lo que les corresponde, de acuerdo a sus derechos como seres humanos. La carta a Timoteo es un poquito diferente del tema, pero igual va en una línea que se puede relacionar. Habla de la necesidad de orar por nuestros líderes de gobierno, por nuestros gobernantes. Muchas veces nosotros no nos gusta quién nos está gobernando, ¿verdad? Estamos en contra de quizá del presidente, ahorita más que todo como comunidad inmigrante, ¿no? Porque el presidente pues quiere mantener las fronteras y todo seguros y claro, muchos de nosotros llegamos a este país de una forma no correcta, ¿verdad? Entonces hay un miedo, hay un terror y hay un temor de qué va a pasar. Entonces, en vez de orar por nuestros líderes, empezamos a criticar, empezamos a desearles mal, incluso escuchamos programas de radio que los denigran, que dicen cosas feísimas de ellos. ¿Qué nos dice San Pablo? Nos dice, no critiques y no destruyas con tus palabras y no ofendas a los que te gobiernan, aunque no sean los mejores, aunque no te guste quién está en el gobierno. En vez de eso, ora por ellos porque de sus decisiones depende tu bienestar en ese país donde estás. Así les había dicho Dios a los israelitas cuando se fueron a Babilonia y San Pablo a los cristianos en Roma, dominados por el imperio romano que los perseguía, los encarcelaba, los mataba, le dice, oren por el emperador, oren por sus líderes, porque si no oras por ellos, pues, ¿qué esperanzas tienes que se conviertan y puedan elegir el bien y la justicia? Entonces, aquí viene una parte importante como cristianos, orar por nuestros líderes de gobierno siempre. Por eso en la iglesia, si ustedes ponen atención, siempre hay oraciones para orar por los líderes de gobierno, ¿verdad? Nuestros líderes de la iglesia, las necesidades de nuestro pueblo, nuestros líderes de gobierno y las almas de los fieles difuntos. Esas cuatro intercesiones usualmente siempre están presentes en las intercesiones del domingo en la misa. Y en el Evangelio tenemos esta parábola interesante, la parábola del administrador injusto o astuto. Es acerca de la urgencia y la preparación. Al saber que se iba a perder su posición, el administrador busca el favor de los deudores de su amo y así prepararse para su futuro. La parábola dice que había un administrador que estaba administrando mal los bienes de su amo, de su dueño. Entonces, cuando el dueño se da cuenta, lo va a despedir, pero él no tiene a dónde irse, no va a tener dinero porque no le va a dar mucho y se va a quedar en pobreza. Entonces, astutamente hace algo que estaba mal, porque estaba mal, era mentir, era deshonestamente usar los bienes de su amo, pero lo hace para asegurarse que alguien más lo iba a recibir en su casa, lo iba a ayudar mientras conseguía otro trabajo. El Señor alaba la astucia del administrador, no lo que hizo. Y nos dice a nosotros como cristianos que si los hijos de este mundo, ¿verdad? Las personas que están dedicadas a las cosas mundanas, son astutos en conseguir favores para su propio bienestar. ¿Por qué los cristianos no somos astutos para conseguir y acumular tesoros en el cielo? ¿Verdad? Haciendo el bien a nuestro prójimo aquí en la tierra con nuestros bienes para que en el cielo nos esperen y nos reciban con alegría. Jesús nuestro Señor señala al administrador como ejemplo y como una advertencia. Como ejemplo, el administrador demuestra cómo aprovechar cada esfuerzo al usar nuestros recursos para prepararnos para el futuro. Como advertencia, a no despreciar a Dios por el apego a las riquezas, como los fariseos que eran amantes del dinero, buscando no las riquezas o bienes eternos, sino la estima de los hombres y las comodidades temporales de este mundo. Si riqueza, placer o poder en esta vida es todo lo que estoy buscando, como cristiano, estoy en la religión equivocada.
porque Jesús nunca me ofreció riquezas. Me ofreció riquezas del cielo, del cielo, de la riqueza espiritual. Nunca me ofreció riqueza material. No quiere decir eso que Dios no me pueda bendecir materialmente. De hecho, mucha gente ha sido bendecida así, pero ese no es el fin de la vida cristiana. El fin de la vida cristiana es la salvación de nuestras almas. Y por eso San Pablo nos dice, mantén tu mente y tus ojos fijos en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Que Dios nos ayude a tener nuestro corazón puesto en la meta que es el cielo, que Dios mismo en el tesoro y en la perla de gran valor, Jesús nuestro Señor. Solamente dos anuncios. El primero que las misas diarias, misas de la semana, van a cambiar, el horario va a cambiar empezando el día 6 de octubre, la primera lunes en octubre, y puede checar el Flocknote y el boletín y el website para las horas. Y también vamos a tener un mini retiro para monaguillos día 19 de octubre de las 4 a las 8 de la noche para todos los monaguillos que asisten a las misas de inglés y de español, los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y los que sirven en Parma también. Y más información en el boletín y en otros lugares. La virtud de la semana será templanza. Se recuerda de escuchar también la charla sobre la virtud de la fortaleza que fue de esta semana. Muy bien, muchas gracias y tenga un excelente fin de semana.